de la palabra de Dios que nos guía. Y quiero comenzar por Ezequiel 22 y voy a comenzar el verso 26, en lugar del 30 al 26. Dice así: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Es decir, que eso corresponde a los sacerdotes, a los pastores, a los ministros. Decirle al pueblo lo que está bien y lo que está mal. Hay gente que se enoja cuando uno le dice lo que está mal, pero lo que está mal, está mal. Acá dijeron, no lo vamos a hacer. No hicieron diferencia ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profano en medio de ellos. Fíjese que habla del día de reposo. Nosotros no usamos el día de reposo como lo usaban en aquel tiempo. Pero sí, el domingo tenemos que dedicárselo al Señor, no podemos hacerlo para pasear. Dios bendice a la gente y la gente se olvida de honrar a Dios y se la pasa de paseo en paseo. Y eso no le agrada a Dios. Nosotros fuimos llamados para ser intercesores. Y esto es importante. Entonces dice la Biblia de esta manera. No, siga en el anterior. Y de mi día de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Y luego, dice el otro, sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Eso lo vemos aquí en la calle todos los días. Cámbieme, por favor. Y sus profetas recubrían, mire lo que dice, con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira. Es decir, que le decían a la gente, te va a ir bien, y Dios no estaba en el asunto. Más, la Biblia dice que si un profeta te profetiza bien, tiene que esperar que se cumpla para poder decir que era un profeta de Dios. Así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Luego dice, el pueblo de la tierra usaba de opresión, cometía robo, al afligido, al menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y dice, no lo hallé. Los inmigrantes están pasando pruebas aquí y no podemos pasarnos del otro lado, porque si hacemos cosas injustas a Dios no le va a agradar. Dice, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha. Eso es lo que buscaba Dios, un hombre que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. ¿Y qué pasó? Y yo hago la pregunta, ¿lo hallará Dios en este tiempo? Porque usted puede hablar mal de los que roban, mal de los que matan, mal de los que hacen, pero ¿estás intercediendo por ellos? Dios nos llamó a interceder, no a condenar. Dice que buscó y no lo halló. ¿Qué dice el próximo? El 31. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira. Es decir, que Dios estaba a punto de enviar un juicio por la actitud de la gente y buscó a un hombre que intercediera por ellos para no hacerlo. Y no encontró a esa persona. La pregunta es, ¿la encontrará hoy? ¿O hablaremos mal de todos los malos y no somos capaces de orar por ellos? Cuando hay amor, dice, el amor cubre multitud de faltas. Pero aquel que no tiene amor descubre el secreto y lo hace manifiesto para que los demás también lo ataquen. Dice, por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Para conocer al Señor, quiere decir que antes de enviar un juicio, y estamos a punto de vivir un juicio, porque las condiciones están dadas, la gente se ha apartado de Dios. Es importante volvernos a Dios de todo corazón. Ezequiel 22 resume los pecados y abusos de la nación. Como castigo por los pecados de Israel, Dios dice que los dispersaría por todas las naciones. Busqué entre ellos alguien que levantara un muro y pusiera en pie en la brecha, para que entendamos
un agujero en el muro daba la posibilidad al enemigo entrar y destruir. Entonces dice Dios, nosotros cuando pecamos le damos lugar al diablo para que opere. ¿Y el diablo viene a robar? Dígalo, a ver. Dar y destruir. Él viene a eso. Usted deja un hueco y él va a entrar. A veces hay huecos en las ciudades, hay huecos en los países, y Dios está esperando que haya gente que interceda en oración. Esto es muy importante. La oración del justo puede mucho. Usted no tiene un ejército, no tiene las armas para parar al enemigo, pero cuando intercede por lo que está sucediendo, estás poniendo el pecho. Te va a costar. Estamos en un tiempo donde la gente no quiere dar lo que cuesta, quiere dar lo facilito. Pero usted no puede entrar en eso porque Dios te ha bendecido y bastante como para entrar en esa posición. Tenemos que ser gente entregada. Entonces, yo veo que aquí no lo halló. Pero hay otros casos que sucedieron en que sí alguien intercedió. En la antigüedad los muros eran el mejor medio de protección. Una brecha en el muro permitía el paso del enemigo. Los defensores tenían que acudir en masa a ese lugar donde se abría el hueco y mantenerlo para que no entrara el enemigo. Por ejemplo, en los Salmos 106, verso 23 dice que resume los pecados de Israel en el desierto y principalmente en relación con el becerro de oro. El verso 23 explica y dice, trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés su escogido delante de él. Moisés era un intercesor, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Es decir, y lo logró. Salmo 106, 23. La historia original de Moisés interponiéndose se encuentra en Éxodo 32, del 9 al 14. Vamos a ver lo que hizo Moisés. Usted tiene parientes que a lo mejor están en los vicios, están en las cosas malas. Usted no puede parar de interceder. Hay veces te arrodillas y no sabes qué orar. Mira, y tienes toda una familia que están esperando que tú intercedas para Dios salvarlo. ¿Alguien me está escuchando lo que estoy hablando? Ok. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, mire lo que dice Dios a Moisés. Está esperando que Moisés reaccione y diga algo. Dice, déjame que se encienda mi ira en ellos. Le está pidiendo permiso Dios a Moisés para destruirlo. Pero está esperando a ver qué hace Moisés. Y los consuma. Y de ti yo haré una gran nación porque has sido fiel. Ahora podría estar contento, sí, destrúyelos, son unos cabezaduras, arrogantes. Pero no fue eso lo que hizo. Dice, entonces Moisés oró en presencia de Jehová Dios. Ahí está la intercesión. Y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Porque tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo para mal los sacó, para matarlos en los montes, para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiente de este mal contra tu pueblo. Y saque Israel tus siervos a los cuales has jurado por ti mismo. Le habías dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré vuestra descendencia toda esta tierra de la que has hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová, ¿qué dice? Mire cómo es Dios. Por eso le preguntó a Moisés, no le preguntó a aquellos que irascibles, que se llevan el mundo por delante y quieren destruir todo el mundo. No, le preguntó a él porque tenía un corazón que amaba. Dijo, no lo destruya, Señor. Oiga, y Dios le hizo caso, se arrepintió por lo que le dijo Moisés. Aquí hoy en día todos nos arrepentimos cuando el Espíritu Santo nos ministra, pero en aquel tiempo, interesante, por una intercesión de una persona. Usted sabe el que vino el diablo a destruir, a matar, y está a punto de matar a alguno de tus parientes. A lo mejor no se merece ni que le dirijas la palabra, pero el que ama, intercede. Y el evangelio es mucho más que hablar, es obrar, interceder. Ustedes interceden por mí, por las dificultades
que significa un pastorado. ¿Ustedes oran por nosotros, por mí y mi esposa? Porque somos la cabeza del ministerio y dice que el diablo ataca la cabeza para que las ovejas sean esparcidas. Me gustó la actitud de Moisés. ¿A cuánto le gusta? ¿Cuántos quieren ser como Moisés? ¿Se acuerda aquellos dos personas que hablé yo de la Biblia, discípulos de Jesús, que le llamaban Boanerges, que significaba hijos del trueno? Eran violentos, fuertes. Uno era Juan y otro Jacob, eran hermanos. Ellos no quisieron recibir a Jesús en Samaria, porque dice que estaba con la frente como para ir, el rostro como para ir a Jerusalén. Y yo pienso que dijeron, si van a quedarse con nosotros, entonces sí lo recibimos. Pero si después piensa ir a Jerusalén, nosotros tenemos conflicto con Jerusalén y lo de Samaria, así que no lo vamos a recibir. Y estos dos discípulos dijeron, ¿quiere que mandemos que caiga fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Dentro de la iglesia hay gente así, con deseo de que Dios mande fuego y los consuma. Pero hay otros que interceden, que claman a Dios, se levantan para orar, que Dios bendiga. No están pidiendo venganza, porque no es la actitud del Hijo de Dios, como Esteban, que dijo, perdónale los pecados porque no saben lo que hacen. Como lo dijo Jesús también. ¿Qué le dijo Jesús a esos que querían prender fuego a Samaria? Le dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Y a veces nosotros tomamos una actitud que no es la correcta. Dios nos llamó para ser intercesores. Y el intercedor, Dios lo escucha cuando tiene amor. Una intercesión no porque tengo que hacerlo, sino porque amo a esa gente, Señor. Sé que van camino al fracaso porque están tomando todas determinaciones que no son correctas. Usted no puede abandonar a su hijo. Usted siempre va a ser un papá, siempre va a ser una mamá. Por lo tanto, usted tiene que interceder y decir, Señor, perdónale, revélate, alúmbralo. Y entonces, como pidió eso, Dios lo escuchó. Y en vez de destruirlo, no lo destruyó. Pero hubo un hombre, un intercesor. Y yo pregunto, ¿estamos como en el tiempo de Ezequiel o como en el tiempo de Moisés? Porque en el tiempo de Ezequiel no hubo quien intercediera. Se pusiera en la brecha. Ponerse en la brecha te va a costar. A veces te insultan, te desprecian, no te valoran, pero por eso no puedes dejar de ponerte en la brecha. Intervino el Señor y se salvaron los israelitas. Moisés había sido elegido precisamente con ese propósito, era un intercesor. Cuando usted es intercesor no forman un grupo con un título de los intercesores. Usted intercede en su casa porque está en ti. Tú eres un intercesor, te levantas, ves cosas que suceden y entonces tú lo presentas. Incluso cuando usted ve errores en la persona, usted no quiere que mande fuego del cielo y lo consuma, esperando que se caiga. Es una fuerza negativa, satánica, que está esperando que esa persona caiga. Cuando en realidad tenemos que tener amor. Aleluya. ¿Me están escuchando? Vamos a ver otro texto. Aleluya. Busqué entre ellos alguien que se pusiera a favor de ellos. Cuando usted quiere tapar con su pecho el hueco que se abrió en el muro, va a recibir algunos golpes o flechas. Importante. Vamos a ver ahora otro intercesor que fue Abraham. Abraham fue un intercesor de primera magnitud. Importante. En Génesis 18, Abraham intercede por Sodoma. Sodoma no solo era el pecado de la homosexualidad, todo hombre era homosexual en ese lugar, joven y adulto. Practicaban la sodomía. A Dios no le gusta eso. En estos días estuve tocando en radio cómo la Iglesia Católica ahora se abrió para incluir a los homosexuales y para luchar en contra la homofobia. Es decir, le llama homofobia cuando usted dice, no, pero lo que están haciendo está mal. Nosotros, de la misma manera que está mal cualquier otro pecado, desobediencia a Dios.
Hay quien hace diferencia entre pecado y pecado, pero todos los pecados es una desobediencia a Dios. Y hoy la Iglesia Católica se abrió porque el grupo, y lo nombra LGTBQ, mueve mucha finanza, mucho dinero. Y entonces lo que quieren es acercarse a ellos para tratar de que la Iglesia los acepte, sin cambiar su actitud. Entonces, hablando de esto, Lili y Stephanie en El Gordo y la Flaca, el gordo no estaba la flaca sola, hacen mención de una persona que trabaja en el canal y que dice, él lloraba al muchacho y dice que él se dio cuenta, avanzando el tiempo, que él era gay. Entonces fue y se lo dijo al papá, mis sentimientos son de gay. Dijo, y yo quiero vivir así. Y el padre le dijo, no lo vas a hacer hasta que yo muera. Sí, estuvo 30 años así, aguantándose, sin hacerlo público. Parece que el padre murió ahora, entonces va a los medios y le dice, sí, yo soy, y dice la flaca. Pero si eso es normal, eso es algo normal. Yo no sé en qué ambiente se mueve ella, pero para mí no es normal. Para mí la normalidad viene de Dios. Es decir, lo que está bien para Dios está bien, lo que está mal, está mal. Entonces, usted puede condenarlo, mandarlo a todos al infierno, o puede orar por Lili, y puede orar por ese muchacho. ¿Cuánto entiende? El odio no transforma a nadie, ni edifica a nada. Todo aquel que odia es un impedimento para que la mano de Dios se mueva. Y estas cosas son muy importantes. Entonces miremos en Génesis capítulo 18, porque habla precisamente del pecado de aquellas personas. Dice así, después se le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Vamos a leer bastante. Y alzó sus ojos y miró. Y aquí 3 varones que estaban junto a él. Mire, venía Dios con 2 ángeles en forma humana. Teofonías le llaman. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró delante de ellos, porque Abraham reconoció que era Dios con 2 ángeles. Hay gente que le pasa de largo y ni ve lo espiritual, no son sensibles. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, no pases de largo. Que te traiga ahora un poco de agua. Mire cómo enseguida frota la gratitud, el agradecimiento. Y él estaba esperando un hijo, hacía más de 20 años el hijo no venía, y él no tiene un rencor porque Dios no le había dado esto ni lo otro, sino que tenía un corazón agradecido. Dice que se traiga ahora un poco de agua, lavad vuestros pies recostados debajo de un árbol. Y agregó, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Y después pasaréis, pues por eso habéis pasado, cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Luego dice, corrió Abraham a las vacas, tomó un becerro. ¿Cómo era el becerro? Siempre que le vayas a dar a Dios tiene que ser bueno. Hay quien busca el billete más chiquito para darle, pero no debe ser así. Hay quien dice, no tuve tiempo para ir a la iglesia, es que escogiste darle ese tiempo que pertenecía a Dios a otra cosa. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y se lo dio al criado, y este se dio prisa a prepararlo. Observe que el que cogió el animal fue Abraham. Los otros lo prepararon, pero él lo escogió. Quería que fuera bueno. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Mire qué privilegio. ¿Les gustaría tener en tu mesa a Dios sentado con 2 ángeles? Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti. Mire qué importante. Llegó el momento a causa de la actitud. Mire si no lo hubiera recibido así. Si ya no tuviera un corazón agradecido, se cortaría la bendición. Pero a causa de lo que hizo, Dios no necesitaba comer ese becerro para vivir. Pero es la honra, es lo que valora Dios. Dice, según el tiempo de la vida, aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo.
Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y dice, y Abraham y Sara eran viejos y de edad avanzada, y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite, disfrutaré del sexo, siendo también mi señor ya viejo? ¿Cómo va a ser él y cómo voy a ser yo? Y dice la palabra, sigamos. Entonces, ¿hay algo para Dios, alguna cosa difícil? Preguntó Dios, ¿hay algo difícil para Dios? Y yo le pregunto a usted que vino con una preocupación y una necesidad, ¿hay algo difícil para Dios? Al tiempo señalado, ¿por el señalado por quién? Por Dios, no por ellos, por Dios. No podemos señalar los tiempos nosotros, los tiempos son de Dios. Dice, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. ¿Cómo poder ir en contra de la voluntad de Dios, no? Y los varones se levantaron de allí, miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos acompañándolo. Ahí viene la parte de la intersección, muy importante. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Mire qué importante. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, ¿le voy a esconder a Abraham yo lo que voy a hacer? Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y su casa. Mire la importancia de tener rectamente nuestra casa. Los hombres como cabeza de hogar tenemos que decir a veces, no, esto no puede ser así de esa manera. Vamos a hacerlo así. Y no es para pelear o ejercer dominio, ni maltratar a la esposa, sino que como responsable de nuestro hogar. Dice, yo sé que sus hijos y su casa después de sí que guardan el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Todo lo que Dios ha hablado acerca de nosotros, en la palabra de Dios, la Biblia, va a venir si nosotros hacemos en nuestra casa lo que debemos hacer. Tenemos que tener carácter para corregir lo deficiente, especialmente en este tiempo que ya a los 10 años empiezan a trabajar con la mente de los jóvenes a través del teléfono, el internet y cosas que no son correctas. Y usted dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Y no los corrige. Tenemos que pedirle a Dios la sabiduría para mostrarle el amor, pero también la corrección. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, es decir, que hay cosas que llegan en esa condición hasta donde Dios está. El pecado se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no lo sabré. Vino desde su trono hasta aquí Dios para ver personalmente cómo estaba. Y si se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová, se quedaron solos. Y se acercó a Abraham y dijo, ahí está el intercesor, ¿destruirás también al justo con el impío? Importante, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también, dice, y no perdonarás el lugar por amor a los 50 si hubiera 50 justos que estén dentro de ella? Lejos de ti el hacer tal. Mire el consejo que le da Dios, porque Dios es bueno. Que hagas morir con él al impío. Que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal haga. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Mire cuántos motivos de oración tenemos. Y dice, entonces respondió Jehová, si hallara en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y dice luego, Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, le dijo así, quizás faltarán de 50 justos 5. Destruirás por ellos esos 5 toda la ciudad. Y dijo, no la destruiré si hallare 45. Y sigue hablando con Dios. Pudiera decirlo, sí, sos sinvergüenza, degenerado, destrúyelo a todo. Volvió a hablarle y dijo, quizás hallaran allí 40. Respondí, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Parece como que Abraham se pone pesado. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor,
quizás se hallaran allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Es decir, el amor no clama destrucción. Dice luego, no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez. Quizás se hallarán 10. Y dijo, no la destruiré, respondió, por amor a los 10. No había ni 10 personas justas en aquel lugar. Entonces Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Pero se quedó libre de haber hecho todo lo que tenía que hacer por una ciudad. Entonces nosotros estamos aquí, hermanos. Nosotros podemos ver, Pablo oró por la salvación de Israel. Esteban fue apedreado y pidió por lo que le apedreaban, que Dios no le tome en cuenta ese pecado. En Romanos 10:1 dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En San Lucas 23:34, Jesús lo hizo también intercediendo por lo que lo mataban. Y en el Nuevo Testamento se nos dice que oremos por los demás. Primera de Timoteo 2:1. En su sabiduría y en soberanía Dios ha elegido usar las oraciones de las personas para cumplir su voluntad. Él todavía hoy busca a aquellos que están dispuestos a interceder pidiendo a Dios que perdone y que salve. Cuando nosotros estamos indiferentes cómo se pierde el mundo y hablamos mal del mundo que cada vez está peor y no intercedemos, no estamos cumpliendo la función que Dios nos mandó a cumplir. Iglesia Ondas de Amor, una iglesia para toda la familia. Eventos, radio, televisión, seminarios, congresos. Le esperamos en el 8264 Northwest 103 calle Hialeah Gardens. Consejería, discipulado, escuela para niños, servicios juveniles y mucho más. Pastores con muchos años de servicio e integridad. Iglesia Central de Ondas de Amor, Hialeah Gardens. Informes al 305-826-5555. Le esperamos en el 8264 Northwest 103 calle Hialeah Gardens. Contáctenos al 305-826-5555. Iglesia Ondas de Amor, una iglesia para toda la familia.